¿Cómo es posible que Peñarol gaste más que nunca en esta temporada y tenga peores rendimientos que el año pasado? Porque esto es algo que también está pasando en este año en el club. Un equipo que aumentó su presupuesto y que tiene peores resultados que el año pasado. No solo, obviamente, por la contratación de Leo Fernández, ¿no? Los 7 millones que en definitiva terminaron siendo menos. Yo creo que o sería injusto decir hoy no, yo no los hubiera pagado, porque sí, los hubiera pagado. Porque lo que te dio el año pasado Leo Fernández había sido una cosa abismal, una temporada impresionante. Entonces yo creo que muchos, salvo algunas excepciones, pero en su mayoría hubiéramos hecho lo que hizo el club para pagar a Leo Fernández. Y también porque no teníamos confianza y fe en que se fuera a utilizar esa plata en traer 4 o 5 jugadores de nivel, como mucho se decía. En vez de pagar 7 millones por Leo, ¿por qué no traemos 4 o 5 jugadores de nivel y armamos un plantel más importante? Bueno, eso sabíamos todos que no iba a pasar. O se iba a gastar el Leo o se iba a seguir por el modo ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Peñarol? Que aumentó su presupuesto, gasta más, pero tiene peores resultados que el año pasado. Es así. Por lo menos a las claras está lo que ha arrancado la temporada, que ya no es un arranque, digamos. Ya esto es. Ya pasó el 50% de la apertura. O va a pasar. En la próxima fecha es la octava. O sea, ya estamos pasando la medio apertura. Y Peñarol tiene 6 puntos de 21. Es un dato fuerte. Es un dato fuerte de un equipo que invirtió más y tiene peores resultados. Sí, bueno, Vos, incluso se ha hablado de que casi el 50% más se está gastando este año de lo que se gastó el año pasado, mensualmente, ¿no? Eso sí, sí, es algo que preocupa bastante porque si con mucho menos, bueno, un tercio menos de presupuesto del año pasado, tuvo un inicio de campeonato muchísimo mejor que este, habría que bueno, replantearse por qué subió, más allá, independientemente a la contratación de Leo, porque Leo ya estaba también el año pasado, eh, por qué subió tanto el presupuesto mensual con respecto al año pasado y por qué los resultados no se han dado, ¿no? Y en qué jugadores también se justifica ese aumento del 50% porque así a grandes vistas Peñarol no trajo jugadores, capaz, salvo Terán, no trajo grandes jugadores, al menos como que se hayan ganado una mayor diferencia salarial con los jugadores que habían llegado el año pasado, por ejemplo. Porque sí, tenés jugadores con más nombre, pero jugadores con más nombre que llegaron a este mercado de pases, pero que tampoco venían justificando llegar con un sueldo alto, ¿no? O un sueldo medio, como también se ha dicho que está cobrando Gastón Silva, que hoy en día que Gastón Silva esté en el club y que no esté no te cambia mucho, es peor que esté a que no esté, yo creo, hoy en día. O sea, hay varios jugadores que te llaman la atención por eso mismo, ¿no? Porque ¿cómo vas a inflar el presupuesto mensual en este 2025 sin que te hayan llegado jugadores que digas, bueno, está, realmente justifica que lo aumente? Y cuando también se te han ido jugadores porque no han tenido una mejora salarial. Caso Batista, que bueno, Peñarol dejó salirlo, pero tampoco en ningún momento intentó negociar ni igualar una oferta, una mejora salario para que termine quedándose. Después, bueno, el caso más notorio es el tema ¿cómo es? De AR, que bueno, podrá decir Peñarol que le ofreció un buen sueldo, podrá Aguirre decir lo contrario, nunca sabremos qué fue realmente lo que sucedió en esas negociaciones, que fueron larguísimas, duraron un mes y medio, pero la realidad es que Aguirre hoy en día se terminó yendo a otro equipo en busca de otra solidez económica que según su versión Peñarol no le ofrecía, según la versión de Peñarol le ofrecía un buen salario por 3 años, pero nunca lo sabremos realmente qué fue lo que pasó en el medio, ¿no? Eso va a y ser una gran incógnita. hay que ver en sí cuánto es que cobra Campaña con referencia a lo que cobra Aguerre. Yo creo que obviamente hay una diferencia ahí, porque si no, no se hubiera, creo yo que no hubiéramos cometido un semejante error de por una mínima diferencia de dólares haber traído a Campaña y dejado de ir a Aguerre.
Sí, Un sí. jugador en inactividad total contra uno que Y yo creo venía a ser que el mejor golero del campeonato uruguayo del año pasado, creo que inclusive uno de los mejores de la En Copa. Colombia tiene pinta que Aguirre está cobrando bastante más de lo que cobra hoy campaña, si no, no se entiende, ¿no? No se entiende de la parte de Aguirre ni de la parte de campaña. Pero sí, El tema es es que una novela que nunca vamos a ver qué fue lo que pasó. esos dólares que hoy estamos tirando en jugadores, caso Campaña, caso Gastón Silva, cobren más, menos, mucho, poco, es plata que se está perdiendo porque no te están retribuyendo de manera deportiva ese gasto. Entonces, hoy se puede hablar de que un Campaña que capaz que cobra 10, ponele, contra una guerra que quería cobrar 30, 40, te convenía más, con el diario del lunes, esto lo opinamos, te convenía más dejar a Guerre con ese sueldo que a Campaña, cuando tenías un golero que te daba solidez, Sí, sí, pero contra uno que evidentemente no te la está dando. eso ni siquiera con el diario del lunes no sabías que... Si tenías un jugador probado, sabías que no valía la pena en ningún momento pensar ahorrarte, ¿no? Todos pusimos en duda lo que era Campaña, por cómo Sí, sí. llegaba y por el tiempo que estaba sin jugar. Sí, el tiempo sin jugar y el tiempo jugando en una liga de menor nivel, como es Sí, que es la de cero Arabia. competitiva, Sí, sí. cero competitiva, Que tampoco le para había ido nada. bien, ¿no? O sea, que eso también es para tener en cuenta. Otra cosa también, Peñarol el año pasado apostó a jugadores de perfil bajo, jugadores que si bien no eran de renombre, llegaban por lo menos con actividad y bien físicamente. Porque, ejemplo, Sequeira llegó bien físicamente, se lesionó acá, pero Sí, llegó bien físicamente. sí, y lo mismo Darias, Después, ¿no? Darias llegó lo mismo impecable. Darias, Se jodió ese partido contra Rosario acá en el campeón de siglo, casi a mitad de año. sí, sí. Pero, digo, apuntaste a nombres y a perfiles diferentes, capaz a los que apuntaste a este mercado de pase, que se apuntó más por nombre que por actualidad de jugadores. Y eso está a la Sí, sí. vista y todo lo pueden ver. Sí, es que El año da la pasado, sensación que el mercado de pases del año pasado se trabajó y realmente se buscó jugadores que podían adaptarse y podrían rendir. Y este año da la sensación que ese trabajo no existió y se terminó trayendo jugadores por lo que en algún momento fueron y apostabas a recuperar. Porque en ningún momento te termina llegando un jugador que nadie conocía, que termine llegando porque, no sé, porque en algún momento rindió bien y venía jugando bien, pero capaz que no era un jugador conocido. Este año prácticamente eso no existió, ¿no? Capaz que con el demonio, con Machado te podría decir que entra en esa lista, pero tampoco son los jugadores desconocidos como lo sí eran Darias o Sequeira el año pasado, ¿no? sí, es así. Peñarol del año pasado, esto se explica de una sola manera, con los números, y los números no mienten. En 7 fechas de la apertura, este año Peñarol hizo 6 puntos de 21. En 7 fechas de la apertura pasado, Peñarol ganó los primeros 5, o sea, consiguió 15 puntos. El sexto fue el clásico donde empató, ahí obtuvo el punto número 16 del campeonato. Y en la séptima vuelve y gana 2-1. Que si no me equivoco fue contra Deportivo Maldonado. En Maldonado, un partido que da vuelta a Peñarol con un gol de afuera del área de Darias, y con un gol de Silvera y con un gol en la hora de Darias afuera del área. 2-1 ahí. Entonces Peñarol mete 19 de 21. Con un plantel que era el Y, 50% y menos con, caro que este. te diría, a ojo te diría entre 4 y 5 partidos sin recibir goles, ¿no? Pues Y no había recibido en el clásico. En las primeras fechas Peñarol no recibió goles contra Miramar Misiones, no recibió goles contra Miramar, que creo que a los dos, perdón, Miramar Misiones y Rampla, que por lo que tengo entendido, por lo que recuerdo, a los dos me parece que le ganó, a Miramar le ganó 2-0, a Rampla le ganó 3-0, había recibido un gol con Cerro Largo, la primera del campeonato, que lo da vuelta 2-1 con un gol de tiro libre de Leo Fernández. En la cuarta fecha, en la quinta jugó con Racing, que le había ganado 2-1, ahí recibió otro. La cuarta hora se me está escapando, la cuarta fecha contra quién la jugamos, pero había recibido, ponele que tres goles. Tres goles. O sea, nada que ver a lo que lleva recibiendo ahora, que de hecho 3 goles recibió el último partido. Sí, sí. Ahí explica otra cosa. Errores puntuales, por ejemplo, entre los jugadores en los que se invirtió el año pasado y en los que se invirtió este. Caso Campaña, Aguerre.
Error brutal de campaña contra River. Le cuesta puntos a Peñarol. Ya de entrada. Aguerre no había tenido horrores en el campeonato uruguayo. De hecho, creo que no cometió errores así que, o sea, digamos, horrores técnicos en el campeonato uruguayo. Sí pudo convertir alguno en la Copa, puntual, contra el partido contra Botafogo, sí. Pero en el campeonato uruguayo te dio solidez. Después, ¿qué más tenés? El tema de la mitad de la cancha. Vos el año pasado invertiste en un tipo como Darias, tenías una dupla con Damián García, fuiste a buscar eso que te lo terminó dando. Invertiste en un Javier Méndez, llegó libre. Digo, tampoco es que invertiste en su ficha, pero hablamos de inversión salarial. Que Aguirre lo pasó a la saga e hizo una buena dupla, porque sería injusto con Méndez decir que el año pasado de Méndez no fue bueno. Más allá de que sí, con Guzmán Rodríguez haya disimulado sus carencias y todo lo que vos quieras, en fin, una saga está para eso también, se complementa. Y Javier Méndez se lo colocó en la defensa y le dio solidez a Peñarol. Peñarol no recibía goles, Peñarol estaba bien defensivamente. Entonces el año pasado de Méndez fue bueno. Acá el error fue confiar en que él podía ser el líder de la defensa este año. Porque vos tenés que tomar como referencia que el año pasado fue tal jugador al lado de tal jugador. Que no es lo mismo. Ese jugador se le fue. Entonces Peñarol el año pasado invirtió en Guzmán Rodríguez. Guzmán Rodríguez le dio certeza, le dio rendimiento. Este año invirtió en Gastón Silva. Gastón Silva no juega. Todavía no jugó Gastón Silva. Entonces Sí. terminó formando una dupla de zagueros con Coelho y con Méndez. Coelho podrá ser un zaguero bueno técnicamente, pero sabemos que a su alrededor todo lo que lo rodea es derrota. Porque es así. Y la historia de Coelho con Peñarol tendrá tantos partidos buenos, pero ya sabes que en alguna te va a matar. Sabes que en alguna te va a matar. Fue con cierta responsabilidad culpable también del gol en River, en el Saroldi. Con la mayor responsabilidad de campaña. ¿Ah? Entonces vos ahí tenés ya claros errores marcados entre jugadores los cuales vos contrataste el año pasado, hiciste una inversión, con los que hiciste este año. El nivel bajó. El nivel bajó y se nota. En la mitad de la cancha lo mismo. ¿Vos qué trajiste este año en la mitad de la cancha? No trajiste a Remedy, que todavía no ha jugado demasiado. Sí, no, y Que no llegó. te olvides cómo empezó el año con un Damián García que jugó el primer amistoso, después dejó de ser tenido en cuenta, no estuvo para el clásico amistoso, no estuvo para el clásico de la Supercopa, y todos decíamos, tal, está a nada de venderse. De repente parece que no, que esta situación no era tan así, mismo la Salia salió a hablar de que el jugador no estaba jugando por decisión del club, no era un tema de que su transferencia esté cerca ni nada, no había nada resuelto. Después de esas declaraciones se ve que hubo una charla interna o algo pasó, la Salia apretó a Rubio o algo, y ahí fue Damián García, que Damián García quería jugar, no había jugado por decisión del club, y volvió a jugar ese partido contra Progreso, y también su transferencia se estuvo hablando durante todo enero, se terminó de destrabar antes del clásico y no jugó el clásico. Entonces también esas joyitas que tuvo Peñarol, que bueno, son ventajas que no se pueden dar, ¿no? O lo tenés en cuenta que se te va y ya estás buscando su reemplazo, porque necesitaba reemplazo más allá de que sí, estaba la pretensión de subir a juveniles y todo, que bueno, creo que es un tema también más adelante porque esa intención tampoco se cumplió. Eh, Remedy, vos fijate que terminó llegando casi que como, bueno, no tenemos otra opción, traemos a Remedy. Después, bueno, pudo haber rendido más, menos. Creo que de los que se trajo a la apurada es el que más ha rendido, si bien tampoco ha entrado mucho en la consideración. Eh, Tampoco era la opción A, ¿no? Tampoco era el No, jugador estamos de acuerdo. Es que que yo creo que que no pidió hay que Aguirre. confundir, y esto lo digo para la gente que está mirando en estos momentos. Una cosa es opinar futbolísticamente de lo que Remedy ya está dando dentro del club y otra cosa es hablar del antes. Nadie hubiera traído a Remedy, yo creo, o por lo menos en su mayoría no se lo hubiera traído, por libre, que no había firmado con nadie y que Peñarol lo fue a buscar sobre el cierre del mercado de pases. No tenía una pretemporada arriba, había hecho una pretemporada por su cuenta, que sabemos que no es lo mismo, y Peñarol lo fue a buscar ahí. Sí, estaba libre, Remedy desde el primero de no enero es estaba un libre, ¿no? jugador.
Exacto. Remedy no es un jugador que llega con un contrato de rendimiento. No es un jugador de esos. Y es un jugador que le debe haber exigido su salario a Peñarol. ¿Por qué? Porque tiene una carrera y ya tiene un respaldo. San Lorenzo, Banfield, Sí, jugó en y la MLS. Digo, venía del año pasado sin lesionarse, que es importante hoy en día tenerlo en cuenta, ¿no? No tiene Remedy tenía. lesiones graves, venía un año jugando en Argentina. Peñarol jugando. Eso era lo positivo dentro de lo malo. Que se descartaba, que era. Se fue a buscar una opción que no se tenía. Porque si se hubiera sido la opción A, se hubiera ido por el de un principio. Remedy tenía también ofertas del fútbol argentino. O sea, Peñarol para competir con el fútbol argentino tuvo que llegar a un número con Remedy, que yo no creo que sea un número inferior, la verdad. No, Le no, hizo un contrato por un inferior año con la a Damián, no ah, creo. exacto, inferior a No, Damián, no. no, porque acordate que lo que era Damián eh, estuvo luchando hasta el último momento para renovar el contrato y le subieron un poco el sueldo. Es así. Entonces, eso es también falta de planificación. Y cuando hay falta de planificación, hay derroche. Se empieza a derrochar. Se empieza a gastar mal. Y así es como hoy tenemos un resultado que en donde vemos que se eleva el presupuesto en un 50% casi y lo deportivo cae estrepitosamente. Porque el arranque de Peñarol es ordinario, por todos lados. Eso por un lado. Después por el otro lado, Peñarol el año pasado fue a buscar a Sequeira. Sequeira que llegaba bien, con bajo perfil, sin nombre, muchos no lo conocían. De hecho, yo no lo conocía a Sequeira. Y sin embargo, hoy, este año tenemos a un Villalba que llega por un lado donde podría haber traído, digamos, son perfiles parecidos, Sequeira Villalba, Sí, pero también llega un jugador Villalba con una carrera en más probada, Paraguay, claro, de muy buenos rendimientos. El más tema es probada, que pero el venía año de. pasado no jugó. Y jugó 3-4 partidos en el cierre del campeonato, pero Sí, venía de 9 meses de lesión. Por algo Libertad lo jugó, dejó libre. terminó jugando 9 partidos en Libertad, pero la realidad es que no lo apuraron. Realmente el concepto que quedó de esos partidos es que lo terminaron apurando porque nunca llegó a ser ni chispa de lo que había sido. Y bueno, y después jugó esos 9 partidos y después los últimos partidos ya no los jugó, ni siquiera lo convocaron. Otro jugador que tiene una carrera hecha, que no viene acá como uno más y que sin nombre. Que evidentemente, si llegó a Peñarol y llegó al fútbol uruguayo es porque se quiere recuperar y porque también digamos, se llegó a un número interesante para que firmen su contrato, porque no son jugadores que cobren poco, como en su momento pudo haber llegado a Sequeira. Entonces, esas cosas ya ahí ya son las que te aumentan el presupuesto. Y a su vez son las que te empeoran el equipo y el rendimiento del mismo. Son jugadores que llegan, que no juegan y que cuando juegan se los nota totalmente falta de fútbol. Otro aumento de presupuesto está por el lado de Terán. Terán es un jugador que cobra un dinero importante. Lo de Terán, yo creo que tampoco hay mucho para criticar porque todos veíamos que había que traerlo. Digamos, cuando surgió la Sí, posibilidad sí, de traer a Terán, sí. todos decíamos que sí. Sí, Tampoco ahí hay que ser hipócrita porque todos decíamos que sí. el tema con Terán es la posición que ocupa en la cancha, ¿no? Que no es igual, pero es muy similar a donde está jugando Leo Fernández y desde el principio se veía muy difícil ya, ¿no? Que los dos puedan estar juntos en cancha. Ese es el gran problema que tiene Terán. Sí, Que ya sí, sí. sabías que si venía tenía que salir Leo, que es tu mejor jugador con diferencia, o readaptarlo y encontrarle un espacio para que pueda entrar dentro de un esquema y una posición que tampoco iba a ser su mejor lugar en la cancha para jugar. Entonces también se El, decidió tomar el ese riesgo. DT, Yo creo que si preguntás traer a Terence o traer un extremo de su calidad, un jugador que vaya por fuera, todos hubieran elegido o traer un jugador que vaya por fuera de su calidad. y El tema sí, es que porque nosotros estamos tampoco había muchas desesperados por opciones. jugar por afuera. Estamos desesperados Sí, por bueno, jugar por afuera. es que en diciembre, cuando había pasado el año y estábamos viendo qué tenía que reforzar Peñarol, en ese video habíamos dicho, el Cangrejo tiene que ser suplente, se tiene que traer un jugador que sea titular por el Cangrejo, un lateral izquierdo, y si Baez y continúa en este nivel, que siga Baez. El tema es que Baez no estuvo tampoco ni cerca de continuar en ese nivel. Es que la, Es, la sensación general del hincha es que todos llegamos a la misma conclusión. Y cuando todos llegamos a la misma conclusión y hay tanta unión en una opinión, es porque evidentemente hay algo mal. sí, algo que rompe los ojos. Hay algo que rompe los ojos. Entonces, la sensación de todos los hinchas es esa. Es que
Se trajeron jugadores falto de ritmo, más caros que los del año pasado, y que te están dando menos rendimiento. Y por eso es lo que explica que hoy el equipo esté como esté. Después, ¿el técnico está fallando? ¿Le está errando? Sí, también, le está errando. Porque está planteando mal los partidos, está replanteando mal los partidos. En muchos de los partidos armó mal el 11. Pero hoy ya está, ha probado un montón de cosas. Y no tiene mucho más. Se puede cambiar alguna ficha, esquema, pero no tiene tampoco mucho más para mover. O sea, tiene un par de oportunidades más de mover piezas y jugadores que le puedan aumentar un rendimiento, pero ya va también en que los jugadores, digo, está fallando algo también ahí entre los jugadores, ¿no? Que no se está dando, no sé, falta Sí, es feeling, que falta química, no sé qué es lo que... partido tras partido, los goles que recibe Peñarol, decís, este gol era evitable. Por ejemplo, Sí, el en primer muchos gol, el pasó. primer gol que recibió Peñarol contra Liverpool es una buena taja de campaña, pero el rebote lo termina dando para adentro. Y después tenés la mala liga que la pelota le pega en el pie, hace que eso rebote y le queda a la altura a Abel Hernández. La pelota va hacia Abel, no va hacia Leo Coelho. Son cosas que te pueden pasar, pero en principio el rebote que da campaña no termina siendo el mejor. En el segundo gol, lo mismo, un centro que Mayá no aparece en la imagen de la defensa. Estaba Cangrejo cubriéndolo, dejó que tirara al centro, llega al centro. Juanchi en ese intento de despejar, la pelota toma Se tira la pelota y le queda la cabeza de una Hernández. curva que le queda perfecta. O sea, Sí. son muchos errores bueno, son cosas mínimas que se podían haber evitado, no pasó, y así es como el partido tras partido termina recibiendo goles que la gran mayoría eran evitables. La gran mayoría. Y después las que Peñarol tiene, no las hace. Porque si vamos al mano a No, mano, erró de- muchos goles sí, Peñarol contra Liverpool. sí, si vamos al mano a Muchos goles. mano del partido contra Plaza y el partido contra Liverpool, Peñarol tuvo por partido, yo creo que contra Plaza hubo un poco menos de oportunidades de convertir, pero no te escapás de Pero que tuvo más que Plaza. sí, 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 Tuvo más que Plaza. sí, Plaza tuvo mínimo, dos. mínimo, Peñarol Tuvo la del gol tuvo y tres. una que tuvo Ever que pasó por arriba del palo. Nada más. Sí, sí, Y Peñarol tuvo más chances. Contra Plaza mínimo tres y contra Liverpool yo creo que hubo más ocasiones. Contra Liverpool capaz que le diste un poco más al arco, el golero tuvo que atajar un poco más, pero contra Plaza muchas ocasiones ni siquiera llegaron a un remate sólido para decir, bueno, atajó bien el golero. Porque no te olvides que el Cangrejo cuando Leo Fernández se escapa de tres jugadores contra la raya, tira el pase atrás, una pelota que iba entre el punto penal y el área chica, mirá lo cerca que estaba el arco, y el Cangrejo ni siquiera pudo rematar. No. Perdón, remató con las dos. Sí, sí, no, fue un entrero bárbaro. Pero si vos Sí, sí. generás la jugada y no termina ni siquiera saliendo un tiro al arco, ya está. Ya No, es está. que está claro que también hay mucha responsabilidad de los jugadores. ¿Qué está pasando? Y bueno, que la figura, por ejemplo, Leo Fernández, la estrella, no está dando lo mismo que estaba dando el año pasado. Eso, ¿cómo se explica? Porque también el equipo no está acompañando y él, evidentemente, está más bajo que el año pasado. Porque no solo hablamos de lo futbolístico, que en este último tiempo, en estos últimos 2, 3 partidos, ha levantado levemente lo futbolístico con respecto a él, también estamos hablando que le está errando en pases, le está errando en tiros al arco, le está errando en los tiros libres. Sí, pero sin Entonces, embargo, es el que más ha también hay un levantado, bajón ¿no? ahí. Sin embargo, es de lo más prolijo que tiene Peñarol arriba. Y es el que Cuando nace mejor una jugada de le... ataque es porque él sí, hizo algo. sí, sí, Siempre. O sí. metió un pase entre línea, o remató al arco, o levantó un centro, o driblió alguno. Siempre. Después sí, está Sí, dando yo mucho creo menos que el año que pasado, sí, es verdad. si el resto de jugadores se hubiera levantado como ha levantado Leo en estos últimos partidos, estaríamos hablando de un Peñarol que ya hubiera sumado más puntos, ¿no? Sí. Sin duda. Después también se explica por tema lesiones. Peñarol en estos últimos partidos perdió a Daria. Una baja importantísima. En estos La últimos, baja de Daria. Darias que jugó dos partidos. Bueno, es verdad, en la temporada no ha jugado mucho, pero digo, definitivamente lo perdió hace 2 partidos. O Contra Plaza ya no estaba y jugó contra tres. Liverpool no estaba. Jugó tres. Jugó el Jugó primero, 3 en 7 jugó fechas. con River y jugó con Racing. O sea, ganó Ah, uno, empató uno y perdió otro. No, y para de contar. Exacto, y tampoco para hay de gran contar. cosa. Pero digo, también se explica un poco por la lesión de un jugador importantísimo en el esquema. ¿Qué sabías que podía pasar, no? Importantísimo. Otra de la figura de Peñarol. Que en este caso Sabías que podía no pasar. es porque está abajo, sino porque se lesionó. Tenés otra de tus figuras, que es Leo Fernández, que está abajo. Entonces también por ese lado
Digo, se plantea la pregunta de, ¿esto es cuestión de tiempo? ¿Esto va a cambiar? Y bueno, la respuesta no se puede dar ya. Digamos, hay que ver. Yo creo que Peñarol, de cierta manera, de tramos cortos, ha ido mejorando un poquito partido a partido. Mínimo, un poquito. El tema es que cuando la suerte no acompaña, las cagadas en defensa son grandes, y no metemos la pelota adentro, y bueno, obviamente que esto desemboca en el resultado que estamos teniendo, ¿no? Con un Peñarol desastroso totalmente. Pero hoy Rubio salió a respaldar a Aguirre, dijo que Aguirre es intocable, que por ningún lado se va a ir. Bueno, entre otros disparates que salió a decir, que no vamos a entrar en el caso ahora, capaz que esto lo hablamos mañana, en directo, ponele, porque si no se delata mucho. Pero una de las cosas es, y esto va atado a la pregunta de con respecto a si es cuestión de tiempo, a que Peñarol empiece a mejorar, es que Aguirre va a seguir. Y lo dijo Rubio, pase lo que pase, Aguirre va a seguir. Obviamente si Aguirre quiere, ¿no? Seguir. Sí, sí, ya viste que. Pero pase lo que pase, Aguirre va a seguir. Así Sí, sí. que bueno. No sé si Peñarol tiene solución o va camino a Sí, un yo año creo la única totalmente. solución es meterle al scouting a full y encontrar jugadores que, bueno, que puedan darte mucho más que esto, que físicamente estén al 100%, eso me parece lo fundamental. Vos date cuenta que hoy el plantel tiene dos laterales izquierdos, ninguno de los dos puede jugar 90, eso es lo principal. Y después, bueno, tenés algún jugador que también físicamente no parece estar de la mejor manera. Después tenés el resto de jugadores que vienen de lesiones grandes, que también influye un montón porque no están con confianza, no están en el ritmo. Entonces, también Yo todo para mí la todo un clave problema. para mejorar en mitad de año el mercado de pases es darle total libertad a Aguirre como se le dio el año pasado. Porque Sí, yo la sí, sí. verdad tengo mis serias dudas de que este año en el mercado de pases se le haya dado total libertad como se Sí, le sí. dio a principio del año pasado. Sí, y rescindir el contrato tiene que ser inminente la rescisión de contratos de jugadores que no deberían de estar. ¿Sí? Yo me niego totalmente a creer, y a ver, Yo Aguirre le está no errando. Pero me no niego veo otra totalmente a creer que solución. Aguirre haya traído por mérito propio y por su decisión tantos jugadores faltos de ritmo. Sobre todo entendiendo y ya ha demostrado en todas sus etapas en el club lo que propone. Lo que para él es importante que el jugador esté sano, esté bien físicamente, que le pueda responder en la mayor parte del partido. O sea, me niego totalmente a pensar que Sí, él sí. haya traído tanto jugador falto de ritmo por el perfil con el que juega. Sí, otra de las mentiras del mercado de pases que no lo tocamos, siempre se habló de tener un plantel corto, ¿no? Que no tener más de 24 o 25 jugadores, se manejó más los goleros. Hoy en día el plantel de Peñarol tiene mucho más de 24 jugadores, incluyendo lesionados que en principio no sabías que iban a estar lesionados y pensaste que los ibas a tener en condiciones. Vos pensás que Peñarol tiene entre 26 y 27 jugadores más goleros, que era algo que, bueno, en el año pasado se dijo, hay muchos jugadores, hay que acortar. Se acortó, pero no, ni cerca como habían dicho, ¿no? Porque la idea era subir jugadores de tercera, subir jugadores de cuarta que habían tenido buen año, empezar a que tengan roce con primera. Eso no pasó porque no tienen espacio para subir, porque por delante tienen 20 jugadores que ya están listos para jugar en primera. Entonces, por eso te digo, la solución acá es pasar raya a mitad de año. Primero que nada, empezar a buscar jugadores que puedan llegar, pasar raya a mitad de año, jugadores que no hayan tenido un nivel aceptable física o futbolísticamente, buscar la manera de rescindir los contratos y liberar y empezar de nuevo. Empezar, tomar junio y julio como que si fueran enero y febrero. Exacto. Sí. No queda más opciones. Y aprovechar que este año, por un tema de calendario, es distinto al anterior y durante todo julio no va a haber un solo partido de campeonato uruguayo y No va a así haber va a haber absolutamente nada. mercado de pases. Entonces, es el momento ideal para hacer una mini pretemporada como se hizo en Mercado de enero. pases que va a influir directamente en el torneo intermedio, donde sabemos que ahí se puede recuperar muchos puntos en la tabla anual. Sí, Porque sí, ya sí, en el ya se intermedio vas a abre. poder usar los jugadores que lleguen. Sí, Así que sí, bueno. sí. Como siempre, gente, debatir, comentar, darle like, que nos ayudan una banda, y suscribirse, que por ahora sigue siendo gratis. Dejen todos los comentarios. Chao.